Soy Juan, un taxista que ha recorrido todas las calles de esta ciudad durante muchos años. Mi historia comienza en una noche oscura y tormentosa, cuando recibí una llamada para recoger a un pasajero en una zona poco frecuentada, cerca de un antiguo cementerio abandonado. Al llegar, me di cuenta de que no había nadie a la vista. De repente, un hombre con apariencia sombría y vestimenta antigua apareció a mi lado. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, pero no dejé que el miedo se apoderara de mí. Le pregunté hacia dónde quería ir, pero solo recibí un susurro inaudible como respuesta. Durante el trayecto, el pasajero se mantuvo en silencio, ajeno al movimiento del vehículo. Al llegar a la dirección proporcionada, el hombre desapareció antes de que pudiera cobrar la tarifa. Intrigado, decidí investigar más sobre el lugar. Descubrí que la dirección correspondía a una casa abandonada durante décadas después de un trágico evento. Con el tiempo, otros taxistas compartieron experiencias similares, historias de pasajeros que desaparecían en mitad del trayecto, y cuentos con figuras vestidas de épocas pasadas llenaron nuestras conversaciones nocturnas. Luis, otro colega taxista, contó que al recoger a un pasajero en una calle desierta, el individuo desapareció al llegar a su destino, dejando solo el aroma a rosas en el asiento trasero. Investigando más, descubrió que en ese lugar, décadas atrás, había ocurrido un accidente fatal. Aunque algunos de nosotros éramos escépticos al principio, la leyenda del pasajero fantasma persistió, y entre los conductores nocturnos se formó una especie de hermandad marcada por el misterio. Historias de encuentros inexplicables llenaban las pausas entre viajes, creando un aura de intriga. Cada noche, al emprender mi ruta, no podía evitar recordar aquella noche en que mi camino se cruzó con lo desconocido, en las calles oscuras de esa ciudad. Continuamos con la siguiente historia. Soy Marta, una taxista que ha vivido innumerables historias en las calles de esta ciudad. Esta anécdota en particular ocurrió en una noche de verano, cuando la brisa cálida envolvía las calles iluminadas por las luces de la ciudad. Recibí una llamada para recoger a un cliente en una zona residencial. Al llegar, me encontré con un hombre mayor de aspecto amable que parecía emocionado. Se subió al taxi y pidió que lo llevara a un lugar específico en las afueras de la ciudad. Durante el trayecto entablamos una charla animada sobre la vida, la música y las experiencias. A medida que avanzábamos, el hombre compartió recuerdos entrañables de su juventud y la época dorada de la ciudad. Era evidente que amaba aquel lugar y sus ojos brillaban con nostalgia al mencionar eventos y lugares ya desaparecidos. Cuando llegamos a nuestro destino, el hombre agradeció el viaje y dejó el taxi con una sonrisa. Al darse la vuelta, noté que su figura se desvanecía lentamente como si se difuminara en el aire. Me quedé atónita, sin poder creer lo que acababa de presenciar. Intrigada y un poco asombrada, decidí investigar más sobre el lugar donde lo dejé. Resultó ser un antiguo club de jazz que había cerrado sus puertas hacía décadas. Había sido un punto de encuentro para la generación del hombre que llevé, un lugar lleno de música, risas y amistades que resistían al paso del tiempo. A lo largo del tiempo, supe de otros taxistas que compartieron experiencias similares, relatos de clientes que parecían más conectados con el pasado que con el presente, llevándonos a lugares que evocaban memorias olvidadas. La leyenda de los pasajeros del tiempo se convirtió en una especie de mito entre nosotros, recordándonos que en cada viaje podríamos encontrar algo más que simples destinos. Podríamos descubrir fragmentos perdidos de la historia de la ciudad, y así entre charlas nostálgicas y destinos con historias, continuamos navegando las calles, siempre listos para una nueva sorpresa en cada esquina. Continuamos con la siguiente historia. Soy taxista y trabajo de noche en una ciudad de Perú. Una vez recogí a una mujer joven que me pidió que la llevara a una dirección lejana. Acepté y empecé a conducir. Durante el trayecto, la mujer me contó que había tenido una discusión con su novio y que se había ido de la casa. Le di algunos consejos y traté de consolarla. La mujer me agradeció y me dijo que era muy amable. Al llegar al destino, me sorprendí al ver que se trataba de un cementerio. La mujer me dijo que allí estaba enterrado su novio, que había muerto en un accidente de moto. Me quedé sin palabras y le pregunté si quería que la esperara. La mujer me dijo que no, que solo iba a dejar unas flores y que luego volvería a su casa. Se bajó del taxi. Me quedé esperando en el auto, pero pasaron varios minutos y la mujer no regresaba. Preocupado, decidí salir del taxi y buscarla. Entré al cementerio y caminé entre las tumbas, llamándola por su nombre. No obtuve respuesta. Finalmente, llegué a la tumba del novio
de quien ella me hablaba. La encontré porque ella mencionó su nombre. Me quedé helado. Sobre la lápida había un retrato de la mujer, junto a una fecha de defunción. La mujer había muerto el mismo día que su novio, en el mismo accidente de moto. Había llevado a un fantasma en mi taxi. ¿Qué te pareció este relato? Déjame tu opinión en los comentarios y si te gustó, no olvides darle un like y suscribirte a mi canal para que estés al tanto de todos los relatos que tengo para ti. Nos vemos pronto.